Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida y los invito a unirse a nuestra comunidad. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos de todo, desde tips de belleza y moda hasta reflexiones personales y viajes increíbles. Siempre intento compartir cosas que realmente me apasionan y que espero que también les interesen. Hoy el vídeo es un poco diferente. Es algo más personal, algo que he estado meditando mucho compartir con ustedes. Como saben, intento ser lo más transparente posible aquí en el canal, mostrarles no solo los momentos bonitos, sino también aquellos que son un poco más difíciles. Creo que esa honestidad es lo que realmente nos conecta y nos hace sentir que somos una comunidad real. En las últimas semanas he estado lidiando con algo que ha afectado significativamente mi vida, tanto a nivel personal como profesional. He estado sufriendo de dolor crónico. Y sé que hablar de dolor puede sonar un poco pesado, quizás. Pero siento que es importante que lo haga, no solo porque necesito sacarlo de mi pecho, sino también porque sé que muchas personas ahí afuera también están lidiando con situaciones similares. A veces nos sentimos solos, incomprendidos, y creo que compartir nuestras experiencias puede ayudarnos a sentirnos un poco menos aislados. Así que hoy voy a hablarles sobre mi experiencia con el dolor crónico. Les contaré cómo empezó, cómo me ha afectado, qué he hecho para tratarlo y, lo más importante, cómo estoy aprendiendo a vivir con él. Espero que este vídeo les sea útil, ya sea que estén pasando por algo similar o simplemente quieran entender un poco más lo que significa vivir con dolor crónico. Prepárense un café, pónganse cómodos y acompáñenme en esta conversación. Antes de empezar quiero recordarles que no soy profesional médico, por lo que toda la información que les proporcionaré es mi experiencia personal y no debe sustituir el consejo de un médico. Siempre consulten a un profesional de la salud calificado para obtener asesoramiento médico. Todo empezó hace aproximadamente 2 meses. Al principio lo ignoré. Pensé que era simplemente una molestia pasajera, un dolor muscular después de un entrenamiento intenso o quizás un poco de estrés acumulado. Era un dolor sordo constante en la zona lumbar. Nada del otro mundo. Tomé algunos analgésicos de venta libre, descansé un poco más y esperé a que pasara. Pero no pasó. Al contrario, el dolor empezó a intensificarse. Ya no era solo una molestia, sino algo que realmente me impedía concentrarme, que me dificultaba dormir, que me hacía sentir irritable y frustrada. Era como si una sombra constante me persiguiera, un recordatorio implacable de que algo no estaba bien. Empecé a faltar a compromisos sociales, a cancelar citas, a rechazar ofertas de trabajo. Simplemente no me sentía con la energía ni la disposición para hacer nada. El dolor me consumía por completo. Intentaba disimularlo, ponerme una sonrisa en la cara y seguir adelante, pero por dentro me sentía devastada. Me sentía como si estuviera viviendo en un cuerpo que no me pertenecía, un cuerpo que me traicionaba constantemente. Era como si mi cuerpo estuviera librando una batalla interna y yo, simplemente, era una espectadora impotente. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda médica. Fui a mi médico de cabecera, quien me examinó y me remitió a un especialista. Después de una serie de pruebas y exploraciones, me diagnosticaron con pausa dramática, fibromialgia. La verdad, nunca había oído hablar de eso. La doctora me explicó que es una afección crónica que causa dolor generalizado, fatiga, problemas de sueño y otros síntomas. Me dijo que no hay cura, pero que existen tratamientos que pueden ayudar a controlar el dolor y mejorar la calidad de vida. Me explicó que la fibromialgia es un síndrome, lo que significa que es un conjunto de síntomas que ocurren juntos, pero que no tienen una causa única y clara. La doctora también me explicó que la fibromialgia afecta principalmente a mujeres, pero que también puede afectar a hombres y niños. La verdad es que al principio me sentí abrumada. La idea de vivir con dolor crónico para el resto de mi vida me aterraba. Sentía que mi vida se había acabado, que ya no podría hacer las cosas que me gustaban, que tendría que renunciar a mis sueños y aspiraciones. Me sentía desesperada, confundida y muy triste. Pasé días enteros llorando, encerrada en mi habitación, sin querer ver a nadie. Sentía que el futuro, que antes se veía lleno de posibilidades, se había oscurecido repentinamente. Era como si me hubieran arrebatado la alegría de vivir.
Pero luego, después de un tiempo, me di cuenta de que tenía que hacer algo. No podía seguir lamentándome y sintiendo lástima por mí misma. Tenía que aceptar mi realidad y empezar a buscar soluciones. Así que me puse manos a la obra. Empecé a investigar sobre la fibromialgia, a leer libros, artículos y blogs escritos por personas que también la padecen. Aprendí mucho sobre la enfermedad, sobre sus causas, sus síntomas y sus tratamientos. Descubrí que la fibromialgia es mucho más común de lo que pensaba, y que hay muchas personas que están lidiando con la misma situación. Eso me dio un poco de consuelo, saber que no estaba sola. También aprendí que la fibromialgia no es solo dolor. Puede afectar muchos aspectos de la vida como el sueño, el estado de ánimo, la memoria y la concentración. También empecé a probar diferentes terapias. Probé la fisioterapia, la acupuntura, el yoga, la meditación, la terapia cognitivo-conductual. Algunas de estas terapias me ayudaron más que otras, pero todas me enseñaron algo valioso sobre mi cuerpo, sobre mi mente y sobre mi capacidad para lidiar con el dolor. La fisioterapia me ayudó a fortalecer mis músculos y a mejorar mi movilidad. La acupuntura me ayudó a reducir el dolor y la tensión. El yoga y la meditación me ayudaron a relajarme y a reducir el estrés. La terapia cognitivo-conductual me ayudó a cambiar mis patrones de pensamiento negativos y a desarrollar estrategias de afrontamiento más efectivas. Cada terapia me aportó algo diferente y me ayudó a comprender mejor mi cuerpo y mis emociones. Además de las terapias, también hice cambios en mi estilo de vida. Empecé a cuidar más mi alimentación, a hacer ejercicio regularmente aunque sea de bajo impacto, a dormir lo suficiente y a reducir mi nivel de estrés. También aprendí a decir no a cosas que me sobrecargaban y a priorizar mi bienestar. Empecé a comer alimentos más saludables como frutas, verduras y granos integrales. Reduje mi consumo de azúcar, cafeína y alcohol. Empecé a hacer ejercicio regularmente aunque solo fueran caminatas cortas o estiramientos suaves. Me aseguré de dormir al menos 8 horas cada noche. Y aprendí a manejar mi estrés a través de la meditación, la respiración profunda y otras técnicas de relajación. Todos estos cambios en mi estilo de vida marcaron una gran diferencia en mi bienestar general y en mi capacidad para manejar el dolor. Pero lo más importante de todo fue que empecé a hablar de mi dolor. Empecé a contarles a mis amigos y familiares lo que estaba pasando, a pedirles ayuda y apoyo. Y me sorprendió gratamente la respuesta que recibí. Todos fueron muy comprensivos y solidarios. Me escucharon, me animaron y me ayudaron en todo lo que pudieron. Al principio me costó mucho hablar de mi dolor. Tenía miedo de que me juzgaran, de que no me creyeran o de que pensaran que estaba exagerando. Pero una vez que empecé a hablar, me sentí mucho mejor. Sentí que me quitaba un peso de encima y que me conectaba más con las personas que me importaban. Hablar de mi dolor también me ayudó a conectarme con otras personas que también lo padecen. Me uní a grupos de apoyo online y offline, donde pude compartir mis experiencias, aprender de los demás y sentirme menos sola. En estos grupos encontré una comunidad de personas que me entendían, que me apoyaban y que me inspiraban a seguir adelante. Fue increíble encontrar a otras personas que entendían exactamente por lo que estaba pasando. Pude compartir mis frustraciones, mis miedos y mis esperanzas con personas que realmente entendían. También aprendí mucho de sus experiencias y de sus estrategias de afrontamiento. Estos grupos de apoyo se convirtieron en un salvavidas para mí. Claro que no todo ha sido fácil. Hay días en los que el dolor es insoportable, en los que no puedo levantarme de la cama, en los que me siento frustrada y desesperada. Pero incluso en esos días, intento mantenerme positiva y recordar todo lo que he aprendido y todo lo que he logrado. Hay días en los que me siento abrumada por el dolor, en los que siento que no puedo más. Pero luego me recuerdo a mí misma que he superado momentos difíciles antes y que puedo superar esto también. Me concentro en las cosas que puedo controlar como mi actitud y mis elecciones. Y trato de encontrar pequeñas alegrías en el día a día, como un buen libro, una taza de té caliente o una conversación con un amigo. He aprendido que el dolor crónico no me define. No soy mi enfermedad. Soy mucho más que eso. Soy una persona con sueños, con aspiraciones, con talentos y con mucho amor para dar. He aprendido que puedo vivir una vida plena y significativa a pesar del dolor. Que puedo seguir trabajando, viajando, riendo, amando y disfrutando de las cosas que me gustan.
He tenido que adaptar mis expectativas y mis actividades, pero he descubierto que todavía puedo hacer muchas cosas que me hacen feliz. He aprendido a ser más creativa, más resiliente y más agradecida por las pequeñas cosas de la vida. He aprendido que el dolor crónico es una parte de mí, pero no es todo lo que soy. Es un desafío, sí, pero también es una oportunidad para crecer, para aprender y para ser una persona más fuerte y resiliente. He aprendido a ser más compasiva conmigo misma y con lo demás. He aprendido a valorar la importancia de la salud y el bienestar. Y he aprendido a vivir en el presente y a disfrutar cada momento. Sé que este camino no es fácil. Sé que habrá altibajos, que habrá días buenos y días malos. Pero estoy decidida a seguir adelante, a no rendirme y a vivir mi vida al máximo. Y quiero animarlos a ustedes a que hagan lo mismo. Si están lidiando con dolor crónico o con cualquier otra enfermedad, no se rindan. Busquen ayuda, hablen de sus sentimientos, cuiden su cuerpo y su mente y recuerden que no están solos. Hay muchos recursos disponibles para ayudar a las personas con dolor crónico, como médicos, terapeutas, grupos de apoyo y organizaciones sin fines de lucro. No tengan miedo de pedir ayuda y de buscar el apoyo que necesitan. Hay muchas personas que los aman, que los apoyan y que quieren verlos felices. Y yo soy una de ellas. Si este vídeo les ha sido útil, por favor, déjenme un comentario aquí abajo. Me encantaría saber sus opiniones y sus experiencias. Y si conocen a alguien que pueda beneficiarse de este vídeo, por favor, compártanlo. Juntos podemos crear conciencia sobre el dolor crónico y ayudar a otras personas a sentirse menos solas. Podemos romper el estigma que rodea al dolor crónico y crear una comunidad más comprensiva y solidaria. Finalmente quiero decirles que este no es el final de esta conversación. De hecho, me gustaría seguir explorando este tema en futuros vídeos. Tal vez podríamos hablar sobre estrategias específicas para manejar el dolor, o entrevistar a otros expertos en el tema. ¿Qué les parecería? Déjenme saber en los comentarios qué tipo de contenido les gustaría ver relacionado con el dolor crónico. Podríamos hablar sobre diferentes tipos de dolor crónico, como la artritis, la migraña o el dolor neuropático. Podríamos entrevistar a médicos, terapeutas y otros profesionales de la salud que se especializan en el tratamiento del dolor crónico. Podríamos compartir historias de personas que están viviendo con dolor crónico y que han encontrado formas de sobrellevarlo. Quiero que este canal sea un recurso para todas las personas que están lidiando con el dolor crónico. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que haya sido de utilidad y que les haya brindado un poco de esperanza y comprensión. Quiero recapitular brevemente los puntos principales que hemos cubierto hoy. Primero, he compartido mi experiencia personal con el dolor crónico y cómo me ha afectado en mi vida diaria. Segundo, hemos hablado sobre la importancia de buscar ayuda médica y de probar diferentes terapias para encontrar lo que mejor funciona para cada uno. Tercero, hemos destacado la importancia de hablar de nuestros sentimientos y de conectarnos con otras personas que también están lidiando con el dolor crónico. Y por último, hemos enfatizado que el dolor crónico no nos define y que podemos vivir una vida plena y significativa a pesar de él. He aprendido que la vida con dolor crónico es un viaje, no un destino. Habrá altibajos, pero lo importante es seguir adelante y nunca perder la esperanza. Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por tomarse el tiempo de ver este vídeo y por escuchar mi historia. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que este vídeo haya sido de ayuda, ya sea que estén lidiando con dolor crónico o simplemente quieran aprender más sobre esta condición. Si tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia, por favor, déjenlos aquí abajo. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. También me gustaría saber si alguno de ustedes ha pasado por experiencias similares o conoce a alguien que las haya vivido. Compartir nuestras historias puede ser muy sanador y puede ayudarnos a sentirnos menos solos. Así que no duden en compartir sus experiencias en los comentarios. Quiero crear un espacio seguro y acogedor donde podamos compartir nuestras historias, apoyarnos mutuamente y aprender unos de otros. Y antes de despedirme, quiero recordarles que no están solos. Si están lidiando con dolor crónico o con cualquier otra enfermedad, recuerden que hay muchas personas que los aman, que los apoyan y que quieren verlos felices. No se rindan, sigan adelante y recuerden que siempre hay esperanza. Recuerden que son fuertes, resilientes y capaces de superar cualquier desafío. Ahora sí, llegó el momento de despedirme.
Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like y compártanlo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal y a activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes en el futuro. Estén atentos a mis próximos vídeos, donde seguiré compartiendo mis experiencias, mis consejos y mis reflexiones sobre la vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Adiós. Y recuerden, ustedes son increíbles.